Bien, muy buenas tardes, mis queridos alumnos. Vamos a comenzar nuestra clase número 15. Y primero que todo, bueno, saludarlo y a los que estén viendo la clase grabada también. Esta semana tenemos solemne, la solemne 2. Ya hicieron ustedes la solemne 1 y lo primero no era solemne, algunos le llaman solemne, era solamente un control. Buenas tardes, Pablo. Y esta solemne 2 acordamos la semana pasada que la fecha de entrega va a ser el sábado 20 de junio. Este sábado a las 23:59 sería el plazo para entregar la solemne. Yo voy a revisar con la ayudante, como siempre, vamos a revisar desde la próxima semana. Así que tienen esta semana, yo se las expliqué también la semana pasada, así que si no han visto la clase de la semana pasada, denle una miradita, porque al principio también les hice una introducción a la solemne. Ahora solo les recuerdo las preguntas. Son 3 preguntas, como siempre. La primera, 3 novedades de Velázquez en las Meninas. Hoy día vamos a ver, la semana pasada les mostré las Meninas, así como por encimita, como cuál era la novedad de la pintura, pero hoy día vamos a ver algunas obras más de Velázquez, entonces ahí ustedes van a entender mejor cuál es la novedad que nos trae este pintor dentro de la pintura española. Vamos a ver otras, porque la clase de hoy, como ven en pantalla, es el auge de la pintura barroca, las hilanderas de Velázquez, que tienen bastante en común como características espaciales, como el tratamiento de la pintura, las meninas con estas hilanderas. Así que analizando las hilanderas también vamos a entender cosas que nos van a servir para entender mejor las meninas. Esa es la pregunta uno. La pregunta 2 es hacer una definición de renacimiento y humanismo. La idea es que ustedes produzcan el texto, o sea, lean algunas cosas, lean 2 o 3 fuentes, hagan una síntesis y ustedes preparen esas definiciones. No tiene que ser algo muy largo. Recuerden que también el sistema computacional, a nosotros los profesores nos informa la cantidad de texto que ustedes tienen copiado de alguna página web. Entonces, no se metan en problemas, sino que traten de ustedes producir su texto, aunque sea cortito, pero hecho por ustedes, redactado por ustedes completamente. Entonces, repito, la pregunta 2, una definición de renacimiento y una definición de humanismo, que están bastante relacionadas. En la pregunta 3, hacer un comentario artístico del Tempieto de Bramante. Para eso también echen mano, si no han visto la clase de la semana pasada, hablamos algunas características de la arquitectura barroca. Este es un Tempieto, está ahí, acuérdense que el Renacimiento tiene como dos partes principales. La primera parte, todavía muy apegada a la tradición medieval, especialmente en la pintura, y la segunda parte que yo diría ya el siglo XVI, el Cinquecento, eh, con ese manierismo que hablábamos en la clase pasada, ese manierismo que es ir buscando problemas más complicados, problemas que van a ser solucionados con mucha más destreza artística. Y todo el siglo XVI de alguna manera está como preparando el barroco. Entonces, hoy día vamos a ver cosas del Cinquecento, vamos a ver cosas de ese barroco temprano, algunas obras son de transición también, tienen características renacentistas y características del barroco. Pero vamos a terminar con la pintura propiamente barroca para que ustedes tengan un concepto de la pintura barroca. Así que eso, así como desafíos para ustedes en esta Solemne 2, eh, cosas que deberían ir mejorando respecto de las evaluaciones anteriores, la cita, la cita, o sea, consignen en la bibliografía solo los textos que ustedes usaron y que fueron citados. Se usa escribir ahí solo los que fueron citados. Lo que usted leyó para ver si sacaba alguna idea, esas lecturas periféricas, introductorias que uno hace, esas no las consignen, solo los que ustedes vayan a citar, lo que sea citado. Entonces traten de poner por lo menos una cita en cada pregunta y recuerden que la cita tiene que ser cortita, eh, cortita para que no se coma la respuesta la tienen que crear ustedes. Lo otro, cosas formales,
revisen tildes, habían varias personas que tienen problemas, no tienen problemas así graves de ortografía en general, no aparecen las H que faltan o la B larga o B corta, pero sí faltan tildes, muchas veces faltan tildes adecuadamente o puntos o comas. Tengan cuidado con esas cosas y acuérdense que siempre un texto académico va justificado, o sea, los párrafos van alineados en bloque a los dos lados de la página. Eso, no hagan respuestas muy largas, les repito, vayan como a responder la pregunta, pero sí que sean cosas escritas por ustedes. Eso para mí es muy importante, que sean cosas hechas por usted y que de alguna manera la solemne refleje un poco la síntesis de lo que hemos visto en esta segunda parte. Eso, no sé si tiene alguien alguna pregunta que quisiera hacer. ¿Todo clarito? Vamos con nuestro tema, que hoy día la clase a mí me parece linda. No sé a ustedes, pero a mí me parece que vamos a ver cosas bien interesantes. Ojo con las fechas porque voy a ir un poquito para adelante y un poquito para atrás. O sea, no voy así como linealmente, sino que más bien voy desarrollando temas de este barroco. Solo tengan en cuenta que estamos, para que nos ubiquemos en el espacio y en el tiempo, estamos en fin del siglo XVI y siglo XVII. Eso es lo que vamos a ver. Y por ahí va a salir algo del siglo XVIII. Pero el barroco también, así igual que el Renacimiento, tiene varias etapas. Hay un barroco temprano, hay un barroco más desarrollado, y esto termina en el rococó. Y el rococó, ustedes saben, es como la complicación misma agregada a la obra barroca. Eso. A ver, déjenme avanzar con la pantalla. Si quieren preguntar algo ahora, es el minuto de hacerlo. Nada. ¿Están viendo el partido al mismo tiempo? Díganme que no. No, profe, todo claro. Ya. Ya no, Pablo. Bueno, a ver. Una cosa que es importante es recordar que en el siglo XVI tenemos la publicación de las tesis de Lutero, tenemos el arte primero. Muy bien, Pablo. Muy bien. Lo valoro. En el siglo XVI, mis estimados, recuerden que tenemos toda esta convulsión religiosa, que es importante. Lo de Lutero, con el inicio del luteranismo, tenemos lo de Enrique VIII, con el inicio de la Iglesia anglicana, esa ruptura de la Iglesia católica con la Iglesia de Inglaterra, que se independiza en el fondo. Y y empieza también un auge importante del protestantismo. Esto acompañado de serios problemas que habían dentro de la administración de la Iglesia Católica en el siglo XV y en el siglo XVI. España se salvó un poco porque en España tenían al cardenal Cisneros, que la reina Isabel la Católica instruyó para que hiciera, digamos, eh, una limpieza de cualquier vicio que se pudiera encontrar dentro de la Iglesia Católica en España. Y los españoles fueron en eso como un poquito distintos del resto, por ejemplo, de Francia, de Inglaterra, de Alemania, donde el protestantismo dio una pelea bastante grande. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque en Italia el Roma, el Vaticano, reacciona y llama a un concilio, ese famoso concilio de Trento, que ahí tienen la fecha, duró 18 años, un concilio largo, donde se revisa todo, sale un catecismo nuevo, salen normas para la misa, salen normas para muchas cosas, normas para las órdenes religiosas, para la administración de la iglesia, etcétera, y de alguna manera se purifica bastante de todos esos vicios que se venían arrastrando del siglo anterior. Y esto en el arte va a tener una importancia muy grande porque
de alguna manera, todo el arte que se va a hacer después del Concilio de Trento va a tender a mostrar ese esplendor de una iglesia purificada, de una iglesia reformada, de una iglesia que vuelve a mostrar el esplendor, por ejemplo, de la gloria de la resurrección, de los ángeles, del cielo, etcétera. Entonces, vuelven motivos que se habían abandonado, que tenían en el arte gótico, y que con esa seriedad y con ese pragmatismo que tenía el hombre del Renacimiento se habían eliminado. Acuérdense que se eliminaron las aureolas, los rayos, los brillos, los efectos especiales. Yo le llamo así todos los efectos especiales, las nubes, los ángeles. Todo eso se eliminó. Piensen ustedes en la última cena de Leonardo da Vinci, una cena que es muy humana, muy humana. No hay luces, no hay rayos, están todas las personas frente a una mesa. Incluso Cristo, que es Dios, que hace Leonardo, lo pone frente a una ventana, entonces la luz de la ventana como que le hace un halo de luz alrededor de la cabeza, pero muy humana. No es esa línea, no son esos rayos que tenía la pintura gótica. Entonces, eh, de esa seriedad que podríamos llamar, esa seriedad de la pintura del Renacimiento, ahora vuelven estos efectos especiales, vuelven los rayos, vuelven las nubes de ángeles, eh, vuelven a convivir esa gloria del cielo con la tierra. Es como una vuelta a la pintura gótica, y atentos a esto, es como una vuelta al gótico, pero con toda la experiencia de la línea del horizonte, del punto de fuga, de la proporción de la figura humana, de la naturalidad, de la anatomía, de la luz y la sombra en los paños. O sea, todo lo que se aprendió en el siglo XV, en el 480, no se tira por la ventana, sino que se usa, pero volviendo un poco a las temáticas que teníamos en el gótico. Eso. ¿Se entendió la idea? Entonces vamos a ver. Aquí tenemos en este mapita, tenemos el Concilio de Trento, fíjense aquí al principio del Cinquecento, y son artistas de esta época, Caravaggio, Rubens, hacia el final, Rubens, pero Rubens está ahí entre el siglo XVI y el XVII, el Greco, que vimos en la semana pasada, y miren dónde tenemos a Velázquez, ahí abajo. Tenemos a Velázquez, en el fondo Velázquez, claro, nació en 1599, pero es una persona del 1600, es una persona del siglo XVII. Vamos a ver algo de Rembrandt, al Bernini lo vimos la semana pasada, vamos a ver algo del Caravaggio, de Rubens, de Vermeer, Murillo en España. Esos que están abajo en negrito, el Greco, Murillo, Velázquez se considera dentro de la pintura española. Lo que está verdecito se ve, es la pintura italiana. Rubens y Vermeer, Países Bajos, Rembrandt también, Países Bajos. Así que saludamos a Ana que viene llegando. Entonces aquí tenemos el autorretrato de Velázquez y la semana pasada vimos esto, ¿se acuerdan? Vimos que esta es la obra que entra en la solemne, así que pongamos mucha atención. Y lo vuelvo a explicar, es un retrato muy especial porque son varios retratos, son muchos personajes, pero lo que está pasando, recuerden que el pintor que tenemos aquí, que nos está mirando, está haciendo un retrato del rey y la reina que se están reflejando aquí en el espejo. El rey Felipe IV y su esposa Mariana de Austria. Se están mirando en el espejo, pero ellos están sentados donde estamos nosotros. O sea, nosotros somos como el rey. ¿Se fijan? Y entra en la escena, el retrato lo está haciendo Velázquez en este cuadro que es muy grande. Entra la hija, la infanta Margarita, e interrumpe la acción. Entonces estas mujeres como que la detienen, le están diciendo algo así como no moleste a sus padres que están posando para el retrato. Aparece aquí una enana, que habían unos enanos en la corte. Y bueno, a ver, voy a anotar aquí algunas personas que vienen llegando. Antonella, vi por aquí a Ana y vi a Leonardo.
Mónica, bienvenida. Mónica Riquelme. Y los que me falten los pregunto después. Entonces, bueno, y tenemos un espacio muy profundo. ¿Y qué función cumple este señor que abre la puerta? Que nos alarga más todavía el espacio hacia el fondo. Nada, Mónica. Ya estamos viendo esta obra que entra, para los que vienen llegando atrasados, estamos viendo esta obra que entra en la solemne. Al principio les di algunas indicaciones para la solemne, así que por favor vean el pedacito que les falta de clase. Entonces, ahí están los nombres de los personajes. Velázquez, sabemos los nombres. La infanta Margarita es gran protagonista del cuadro, está en el centro. Fíjense la pose de la infanta, está como un poquito de lado, así como la Mona Lisa, no está totalmente de frente, pero la cabecita está mirando, está vuelta, porque nos está mirando a nosotros, pero la cabecita está vuelta hacia el otro lado. Entonces, eso le da una gracia muy interesante, muy interesante. Bueno, ahí están las, quién es cada uno. eh, no tienen que poner esto en la solemne, obviamente, es para que ustedes se ubiquen nada más. Ya, ahí está el perro. Ese es el retrato. Miren el retrato. El retrato del rey, un poquito así como borroso, un poquito desdibujado, pero es el rey y la reina. El rey y la reina que nos están mirando, están sentados donde estaríamos nosotros. Fíjense un detalle que lo vamos a mirar en la próxima obra en las hilanderas. Vean esa cortina, una cortina roja. ¿Qué hace esa cortina? Separa un espacio cerca y un espacio lejos. Eso es muy importante, hace que haya una cierta profundidad y que esto parezca realmente un espejo. ¿Qué hace este señor? Aporta profundidad y con ese golpe de luz inunda ese rincón que es oscuro. Hay detalles, la foto no es muy buena, pero hay detalles que si uno mira, los mira bien de cerca, Velázquez pinta como un impresionista, un pintor impresionista hace manchas, ¿verdad? Manchas que de lejos se arman, pero si uno mira bien de cerca, esa cinta y ese pelo son puras manchas, manchas una al lado de la otra. No tiene esa exquisitez que tiene, por ejemplo, la pintura flamenca, que pintan con un pincel con tres pelos, cada detalle. No, es un pincel más o menos gordito, pero él da con el tono y con el color preciso. Y de lejos esto se arma, pero de cerca se desarma. Miren eso. Creo que en esta foto se entiende bastante bien cómo esa rosa del pecho, como las mangas, están hechas de pinceladas bastante gruesas, incluso la mano. Pero uno lo mira de lejos y se entiende perfecto. Perfecto. Esa es como una gracia de Velázquez, porque en el fondo maneja el color con una precisión de verdad que mayor que muchísimos artistas. Bueno, otra obra de Velázquez, miren esto, las lanzas. ¿Y qué tenemos acá? Este es el fin de una batalla con los holandeses y aparecen, claro, el que pierde y el que gana. Y se entiende perfectamente quién es el que gana. Este señor que está aquí a la derecha, las lanzas están erguidas, en cambio acá se ve todo un poco más desordenado. Este señor eh, está como un poquito agachado, ¿verdad? ¿Y qué le está pasando? Le está entregando la llave de la ciudad a este español, a este español. Un detalle es que aquí también se empieza a manejar el espacio. Yo les explicaba el otro día que esto es muy del manierismo. El Tintoretto trabajó con esto, el Veronés también, Tiziano también maneja esta técnica de dar ese espacio y dar esa profundidad. Entonces el cuadro, visto desde la derecha, vean qué distinto es, porque vemos, claro, vemos a este señor con el trasero del caballo, y si miramos el cuadro desde el otro lado, vemos la espalda de este otro señor. Entonces, el cuadro tiene como una tercera dimensión, tiene como un relieve, tiene ese relieve de lo que está más afuera y lo que está más adentro. Ahí tienen las dos vistas que distintas se ven, ¿verdad?
desde un extremo del cuadro o desde la izquierda o desde la derecha no se ve igual. Acá se ven más las lanzas y aquí prácticamente no se ven las lanzas. Se ven diferentes. Bueno, Velázquez también era pintor de corte. ¿Qué quiere decir eso? Que estaba bajo el patrocinio del rey don Felipe IV y vivía en la corte y alternaba con toda la gente de la corte. Entonces él tenía obligación de hacer estos retratos por encargo, los retratos del rey, de la reina, de los infantes, pero también como que en su tiempo libre hizo otras cosas más personales. Y aquí yo les traigo tres muestras. Son enanos, son gente de esas, gente que estaba ahí en la corte para la diversión, para entretener, para las horas de esparcimiento de la corte. Estaban estos enanos, eran una especie de bufones. Pero por favor, miren estos tres retratos, porque a mí esto es una cosa que me encanta de Velázquez, la dignidad humana que le da a estos personajes, cómo las miradas nos increpan, cómo logra captar esa psicología de cada uno, especialmente los de los extremos, logra captar esa, esa mirada inteligente, esa mirada que nos está diciendo algo. Los pone en una postura que no es tan evidente que sean enanos. Bueno, el del medio parece que no es un enano precisamente, pero sí una persona con algún problema mental. Pero él recupera eh, en el fondo, la imagen de estas personas y las muestra con su mayor dignidad posible. Son retratos serios que levantan la imagen de estas personas y que posiblemente dentro de la corte estas pinturas lograron ablandar algún corazón y lograron hacer que las personas vieran a estos personajes de otra manera. Entonces, eso a mí me parece notable, notable. Además que no sé si ven esa como ese color, el color, si uno tuviera que decir o definir a Velázquez por un color, yo creo que es ese pardo. El color pardo aparece en todas sus pinturas. Tengo la impresión de que él mataba la tela con un color pardo. La matada de tela es cuando uno tiene la tela en blanco, lo primero que hace antes de poner el color es hacer el dibujo con una veladura de un solo color. Tengo la impresión de que él, porque es muy clásico para pintar, que él mataba la tela con este color pardo, que es un color verdoso que generalmente se prepara de amarillo con negro. El amarillo con negro no es amarillo oscuro, sino que es ese verde. Ese verde es un verde muy orgánico y aparece en todas sus pinturas. Aquí tenemos otro también. Fíjense los brazos cortos, las manos cortas. También personajes de la corte. Y estos retratos del rey don Felipe IV, con distintas indumentarias. Fíjense el color de la ropa de la izquierda, esos trajes negros con cuello blanco, puños y el que se asoma el puño de la camisa y un cuello muy trabajado. Pero esos trajes negros llamaban mucho la atención en el resto de Europa, porque Italia se estaba vistiendo con todos los colores posibles, con las sedas traídas de Oriente. eh, los franceses lo mismo. Entonces, cuando llegaban los embajadores españoles a las reuniones internacionales, a las cumbres que harían en esa época, llegaban estos españoles todos de negro. Bueno, esa era la austeridad de los españoles, la austeridad que eh, hace la diferencia entre la vida religiosa de España respecto del resto de Europa y la pintura también es distinta. El traje de la derecha es un traje de gala, pero ahí está el mismo rey con algunos años de diferencia. Y bueno, esto porque se los traigo para recordarles de la pintura italiana. La pintura italiana estaba en estaba en la onda ya de la mitología griega. Fíjense que ya en 1485 que se pinta el nacimiento de Afrodita, el nacimiento de Venus, llegando ahí a la costa de Chipre. Eh, y se empiezan a abandonar las temáticas religiosas. Y esto a Velázquez también le interesa de alguna manera y pinta esta Venus del espejo. Venus del espejo, bastantes años después, recuerden que estamos, estamos ya en el siglo XVII. Fíjense la diferencia, porque Venus
venía de esto. Recuerden que esta imagen está copiada de una escultura que tenían los Medici y pasamos a esto. Velázquez nos pinta un desnudo desde la espalda con un espejo y aparece este personaje mitológico que es una especie de Cupido que está sosteniendo el espejo, pero es un Cupido muy humano, muy humano. Lo único que lo hace no ser humano son las alas. Le sacamos las alas, es un niñito desnudo. Pero, ¿qué tenemos acá? ¿Por qué este pintor que pinta a toda la corte del rey de España nos hace una Venus? Claramente es un estudio anatómico en una propuesta completamente diferente. Hay poco espacio acá. Fíjense que esta cama está como arrinconada contra una muralla. Ahí de nuevo está la cortina roja, pero, pero la cortina no nos lleva aún más allá, nos lleva a la muralla. No hay mucho espacio. De todas maneras, a ver, yo he tratado de pintar, alguna vez pinté y pintar un desnudo es lo más difícil que hay. Créanme que es muy difícil que no les quede como de plasticina. O sea, es una cosa muy difícil. Y este está excelentemente bien logrado. Está muy bien logrado. Entonces, y es elegante porque no nos muestra la cara directamente, sino que está reflejada en el espejo. De nuevo, esos juegos de Velázquez, esos juegos de espacio, de lo que está más acá, más allá, lo que se refleja en el espejo, qué es lo que se ve, porque en el espejo, la imagen del espejo nos mira a nosotros. Entonces, el espejo está como puesto ahí a 45 grados para que nosotros veamos y ella nos está mirando a través del espejo. Entonces, eso ya es sofisticado, eso ya es diferente. Otra cosa de Velázquez, también en esta línea de las temáticas mitológicas, miren esto. Vulcano contempla con ojos atónicos a Apolo, Apolo que tiene estos rayos. Esto, entre paréntesis, Apolo es el único que se representa con rayos, porque es como el dios luminoso de la mitología griega. Entonces, incluso en algunas vasijas griegas yo lo he visto con rayos. Los griegos es el único que le ponen rayos porque era así como luminoso. Bueno, y Velázquez le pone los rayos y Vulcano, Vulcano que es este de acá, contempla con ojos atónitos a Apolo después de haber escuchado la mala noticia sobre el adulterio de su esposa Venus con el dios Marte. Eh, la fragua de Vulcano. ¿Qué es esto? Claro, es una historia de mitología, de la mitología griega, pero si miramos cada uno de los personajes, miren con atención. O sea, si sacamos a Apolo, ¿qué nos queda acá? Tenemos a 5 hombres en un taller en distintas posturas. Entonces, en el fondo, este cuadro, mi querido alumno, este cuadro es un estudio anatómico. Este cuadro es es eso, es un estudio. Es un cuadro que hizo para estudiar la anatomía, porque fíjense que están todas en posturas muy diferentes, de un lado, del otro, de atrás, por delante, de escorzo. Son posturas todas muy diferentes. Entonces, lo que está haciendo es, igual que en el cuadro anterior, es solucionar problemas anatómicos. Ahí lo tienen más de cerca. Fíjense, este torso, por ejemplo, es una escultura griega. Esto es como un kouros, es como una imagen de una escultura griega. Es un torso muy clásico. Esto de acá, esto se parece a los escorzos que pintaba Miguel Ángel. Bueno, Velázquez tuvo una pasada por Roma, estuvo un tiempo en Roma y obviamente que tiene que haber visto la Capilla Sixtina y tiene que haber quedado impactado también por esas posturas que veíamos de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, en la parte de la bóveda especialmente, bueno, el juicio final también. Entonces, se ve la influencia. Entonces, aquí hay una preocupación importante por la anatomía. Y bueno, y los metales están presentes también. Y miren, si sacamos a Apolo, estos son todos españoles, son personajes de la sociedad española. Tienen cara de español, y son muy naturales. Esto no se ve mitología griega, ¿se fijan?
y aprovecha de poner ahí estos cacharritos y estas naturalezas muertas y otros metales. Bueno, hay algunos detalles. Estudios anatómicos. Y les traje este, miren, esta es una curiosidad. Esto solo para la curiosidad. Claudio Bravo, pintor chileno hiperrealista, hizo este cuadro antes del juego, así se llama. Ahora que estamos en Mundial, alguno por ahí lo va a apreciar. Es como un camarín donde están antes del juego, más o menos ahí como poniéndose la ropa, etcétera. Pero fíjense, claramente Claudio Bravo se inspiró en este cuadro como también para hacer algunos estudios anatómicos. Fíjense que Apolo lo pone acá como dado vuelta para el otro lado, pero nos pone Apolo. Y están un poco en otras posturas, pero es la cita, es la cita. O sea, mirando este cuadro dice, ah, qué entretenido. Esto podría ser, a lo mejor él, estoy reconstruyendo su pensamiento, él miró este cuadro y dijo, esto se parece a un camarín de fútbol. Voy a hacer un camarín de fútbol y entonces nos pone esto, nos presenta esto, como claro, una obra que está inspirada en otra. Lo hacen mucho los artistas. Bueno, vamos con Aragne. ¿Conocen la historia de Aragne? Aragne era una niña que tejía y tejía muy bien. Y en algún minuto ella desafía a Atenea y dice, yo tejo tan bien que puedo tejer más rápido y mejor que Atenea. Atenea la escuchó y se indignó, pero aceptó el desafío. Veamos, eh, ¿quién teje más rápido? Y se ponen las dos a tejer y obviamente que Atenea gana. Y Atenea, que era, como son los dioses griegos, era veleidosa y tenía como un orgullo más grande que ella, condena a Aragne, la transforma, le dice, ¿te gusta tejer? Bueno, vas a tejer toda la vida y la transforma en araña. Eso es, la transforma en araña y fin de la conversación. ¿Y Velázquez qué hace? Pinta esto. Buenas tardes, David. Qué bueno verlo por acá. Entonces, ahí tenemos La hilandera de Velázquez, Museo del Prado, obra de 1657. Y Velázquez cita la disputa de Aracne y Atenea en el tapiz del fondo, mientras las hilanderas del primer plano representan a las mismas mujeres. Fíjense, aquí hay que aclarar, no sé si ustedes notan que aquí se ve distinto, hay como un cuadrado, porque lo que está marcado, este es el cuadro original. Este es el cuadro original y después mandaron a hacer una ampliación. Le pusieron como medio metro para arriba, acá como 30 centímetros a cada lado. Y esto no fue pintado por Velázquez. Esto no era pintado por Velázquez, solo lo de adentro es la pintura de Velázquez. Eso hay que aclararlo y se nota la mano distinta y por eso en el museo lo tienen así, fíjense. O sea, tienen como una cáscara que tapa lo que es de Velázquez, pero se abre y se puede ver ahí la pintura completa. Esa es la cosa. Bueno, y yo les decía al principio que están relacionadas las dos pinturas, no solo porque ambas son de Velázquez, sino que porque está el mismo problema del espacio. Y esto lo expliqué también la semana pasada. ¿Cuál es la idea? De hacer sucesivos planos hacia el fondo, como esta pintura que vemos aquí a la izquierda, en realidad es una foto de un paisaje que tiene muchas montañas hacia el fondo y mientras más atrás las montañas se van viendo cada vez más pálidas, pero son muchos planos, desde el primer plano que tenemos esos cerros verde oscuro, pero después tenemos un segundo, tercer, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno cerros para atrás. Y, y se va creando esa idea de la profundidad. En el cuadro de en Las Meninas teníamos varios planos. Teníamos varios planos. Hay uno más adelante donde está la gente, pero tenemos este más atrás y tenemos este que se abre. Cuando abren la puerta hay un plano todavía más lejos. Pero yo creo que la novedad más grande de Velázquez es que incorpora al espectador. Incorpora al espectador, entonces por eso les puse estos monitos, estas siluetas oscuras, porque eso seríamos nosotros como espectador.
porque somos nosotros los que nos vemos reflejados en el espejo. Velázquez y la menina, la infanta Margarita, nos miran a nosotros como espectador. Entonces, no solo se abre un espacio hacia el fondo del cuadro, sino que se abre un espacio hacia la espalda del espectador. Y en el caso de las hilanderas ocurre algo similar. También tenemos unos personajes en un primer plano. Esta cortinita roja que Velázquez pintó también nos hace pensar en que nosotros estamos asomándonos a una habitación que no es la misma habitación donde estoy yo. Nosotros estamos en la habitación de acá y esa cortinita que se abre nos muestra la habitación de allá. Entonces ya tenemos dos habitaciones, pero hay una tercera habitación que estaría en esta parte más iluminada, que tiene una ventana que no vemos al lado izquierdo y entra la luz y alumbra a estas señoras que están en el fondo. Pero además hay otra habitación, tenemos tres habitaciones, hay una cuarta habitación en el tapiz que vemos al fondo. Ahí tenemos una vista de lo que está más adelante. Y miren esto, aquí tenemos una señora que está tejiendo, otra que está hilando, y vemos que estas serían Atenea, que en la historia ella se disfraza como de una anciana, pero estaba disfrazada, es que estaba escuchando la conversación de Aracne. ¿Y cómo sabemos que esta es Atenea? Porque miren la pierna joven, aquí hay una pierna sexy que se asoma, entonces nos está diciendo que ella pareciera que fuera la anciana, pero esta es Atenea. Luego, si ella es Atenea, esta es Aracne, esta joven, que es muy española, fíjense el color del pelo, en fin, y miren la postura también. Esta postura la aprendió en Roma. Esta postura la aprendió en Roma mirando a Miguel Ángel. Y al fondo, ahí vemos el fondo, tenemos estas mujeres que están mirando un tapiz. Y ese tapiz es una copia de una obra de Rubens, que a su vez era una copia, esta es la pintura de Rubens, a su vez había copiado una obra de Tiziano. Tuvo vínculos importantes con España y con el rey porque tuvo algunas funciones diplomáticas también. Entonces estuvo en España, de hecho tuve la suerte de ver una exposición de Rubens y Velázquez en el Museo del Prado, justamente explicando cómo se influyeron y cómo conversaron y se influyeron mutuamente Rubens con Velázquez. Entonces, Velázquez acá pinta un cuadro de Rubens en ese tapiz, y, pero le agrega, fíjense que aparecen como estos angelitos y estos personajes, pero agrega a Atenea, la reconocemos por el casco, y a Aracne, como que las pone en el tapiz, y ya aquí nos perdemos porque fíjense que, claro, nosotros decimos, aquí están estas señoras mirando el tapiz, pero este tapiz ya deja de ser tan tapiz, como que también es una ventana hacia otro plano lejano. Esa es la gracia que tiene, que se nos abre hacia allá al infinito. Se nos abre hacia el infinito, y Atenea y Aracne no sabemos si están conversando con la señora o están pintadas en el tapiz. Claro, porque la obra de Rubens es esta. Ese es el cuadro. Entonces, ahí se ve un poquito mejor. Entonces, estos personajes, Aracne y Atenea, se supone que están pintados en el tapiz. Se supone que están, pero es dudoso, ¿verdad? Es dudoso, parece que están ahí conversando con la señora. Y esta es la que yo les comentaba, que está inspirada obviamente en esta Sibila de Miguel Ángel. Esas posturas difíciles, esas posturas un poquito, esas contorsiones que hacían los personajes tan rebuscadas y tan forzadas de los personajes de Miguel Ángel. Ahí la tenemos. Bueno, eso con las hilanderas, las famosas hilanderas de Velázquez. Entonces, si tuviéramos que decir cuál es la novedad, bueno, es esa, primero, cómo se integra un tema mitológico, el tema mitológico en las hilanderas, con la vida de un lugar de tejido español. Segundo, el trabajo de espacio. O sea, creo que esto debiera ser lo primero.
el trabajo de espacio, esa profundidad, la profundidad que logra en la pintura y que además nos incorpora a nosotros como espectadores. Así es que eso sería como quizás lo más importante. Mónica Riquelme, aquí está. Bueno, esta es una pintura de Tiziano. Tiziano tiene su obra principal y su taller estaba en Venecia. Aquí tenemos la Asunción de la Virgen y fíjense el tamaño de la obra en Santa María Gloriosa dei Fraris, una iglesia grande en Venecia. Y ahí está, la Asunción de la Virgen. Y fíjense cuál es la novedad de Tiziano, que tenemos un plano del suelo, les puse ahí la referencia por el tamaño. Tenemos un plano del suelo, o sea, los personajes están pintados en tamaño natural y las nubes, en las nubes va la Virgen subiendo al cielo, es recibida aquí por Dios Padre y el Padre está rodeado de luz y de unas cabecitas de unos angelitos y la Virgen va rodeada de angelitos. Entonces, no sé si a ustedes esto ya les empieza a parecer distinto, porque tenemos los dos planos, Rafael ya había hecho esa distinción del plano del suelo, el plano de arriba, pero ahora ya vienen estas nubes de ángeles que se incorporan y son ángeles muy materiales, salvo los que están arriba de Dios Padre, que son como cabecitas asomadas, pero los que están alrededor de la Virgen son ángeles muy materiales, son realmente niños que están volando, con luz y sombra, con un cuerpo, son ángeles con cuerpo. Entre paréntesis, el ángel se define como un ser espiritual. El ángel es un ser espiritual, por lo tanto no tiene cuerpo como nosotros. Es un ser espiritual. Tiene inteligencia, tiene voluntad, eligieron el bien o el mal, eligieron a Dios o algunos repudiaron a Dios, son los demonios, pero el ángel es un ser espiritual. Existe, sí, pero espiritual, con ciertas facultades que no voy a explicar ahora, pero muy distinto de lo que vemos en la pintura, porque aquí se nos ponen los ángeles con cuerpo, como niños, y los cuerpos tienen sombra, o sea, es un cuerpo material, es un cuerpo opaco. Fíjense que hay zonas de sombra, las piernas y de repente tienen sombra. Entonces, es interesante porque empiezan a aparecer y vamos a ver cada vez más ese tipo de figura en el barroco. El mismo Tiziano pinta esta Venus. Miren qué distinta, es como la de Velázquez, pero al revés. Aquí la vemos por delante y atrás vemos como eh, a su niña de mano, que su camarera, que la está vistiendo, está buscando la ropa en un baúl para vestirla. Un perrito echado, una cosa muy como muy material también, muy de esta época. Y aparece la cortina, en este caso la cortina verde que nos muestra el plano cercano y el plano más lejos. Y la ventana que se abre al fondo, un plano más lejos. Bueno, miren esto de Carracci. De Carracci, aquí estamos también hacia el fin del siglo XVI, una pintura claramente influenciada por el gran pintor Rafael. Esta. Rafael había pintado esto en 1514 y esto es lo que nos hace Carracci. Y empiezan a aparecer ya esos contrastes, unas zonas muy claras y el fondo una oscuridad penumbrosa que es muy del barroco, que no es igual que este, porque fíjense que Rafael pone mucha luz en los personajes, el fondo está oscuro, pero los personajes están bastante iluminados. Este ya empieza con zonas de penumbra, literalmente penumbra, por ejemplo, aquí estos rincones, abajo, atrás, como eh, realmente empiezan a aparecer esas penumbras que no estaban acá. Bueno, esto es la fachada del Palacio Farnese en Roma. Vamos a ver, miren esto adentro. Este es un edificio, perdón, este es un edificio de mitad del siglo XVI, muy, muy renacentista, en general, muy renacentista, pero miren este interior. Y aquí Carracci pinta ese techo y lo primero que uno ve es la complejidad, la complejidad. Si uno tuviera que
poner así como una característica del barroco es esa complejidad. Las cosas no son simples. Muchos personajes, muchas líneas, mucho movimiento, son bastante rebuscados. Por eso el barroco de alguna manera es como la continuación de ese manierismo que hablábamos, ese manierismo de ponerse problemas más difíciles de representación. Entonces, y vean cómo está el espacio fragmentado por pedacitos, no se pinta un todo de una vez, sino que son como paneles, paneles separados, eso es muy romano, y empiezan a aparecer también la trampa al ojo. ¿Qué es la trampa al ojo? Estas cosas son mentiras, no son esculturas. Están pintadas como si fueran esculturas, pero en realidad son mentiras. Lo mismo las molduras, probablemente el techo sea completamente liso. Completamente liso. Aquí tenemos, por ejemplo, miren esto. Homenaje a Diana y empiezan a aparecer las temáticas mitológicas. Observen el marco, eso es trampa al ojo, como si fueran dorados, con escultura. Está todo pintado, todo pintado. Y ahí tenemos este fauno coqueteando con Diana Cazadora. O este otro, el cíclope Polifemo de, de la Odisea, ese que tenía un solo ojo. Ahí tenemos a Polifemo. El triunfo de Baco, por favor, vean esto. Recuerden que Baco es el dios del vino. Baco, Dioniso en la mitología griega, Baco en la mitología romana. Y el triunfo del dios del vino. Es una gran fiesta. Fíjense, todos desnudos, todos bailando, tomando vino, llevan ahí las fuentes con uvas, con comida, y empiezan a aparecer estos personajes revoloteando con alita, que uno cree que son ángeles, no son ángeles, son como primos de Cupido, les llaman amorcillos o puti, puti con dos T, amorcillos, son, como les digo, son como primos de Cupido y están revoloteando, pero parecen ángeles. Entonces, en algunas pinturas uno no sabe si es un amorcillo, un cupido o es un ángel en la pintura barroca. Vean esto, de Guido Reni, Aurora. Entonces empiezan a aparecer diagonales, movimiento. En la aurora aquí vemos el carro de Helios, carro del sol, que sale todos los días y se esconde todos los días. Sale por un lado y se esconde por el otro, sale por oriente, se esconde por occidente. El carro del sol. Entonces está ahí muy luminoso y toda esa gente que está ahí bailando y acompañando. Pero no abandonan los temas religiosos. Y aquí tenemos también de Guido Reni está María Magdalena. María Magdalena era esta mujer que había llevado una vida muy licenciosa, muy desordenada, y conoce a Jesús, se convierte y hace penitencia todo el resto de su vida. Dicen que se fue a vivir al desierto haciendo penitencia todo el resto de su vida y ahí la tiene. Entonces, la calavera es la señal de la penitencia porque muchos místicos han tenido una calavera para acordarse que se van a morir. Tiene la cruz y está ahí. Y miren los angelitos. Miren, estos sí son angelitos. Son muy carnales, muy corporales, muy con cuerpo, no son transparentes. No son transparentes, a diferencia de los ángeles. Por ejemplo, si ustedes recuerdan los ángeles medievales, los ángeles de Giotto, eran cuerpos como de la cintura hacia arriba, pero de la cintura hacia abajo como que tenían como una, como una llamita, así como se diluía, estaban como asomaditos en este mundo. Y acá no, acá tienen pies, acá tienen sombra, tienen sombra. Un ángel no puede tener sombra, un ser espiritual. Bueno, y ella no está mirando los angelitos, ella está en una meditación dentro de su vida mística. Tema, tema religioso. Y vean esto, del Caravaggio, aquí pasamos con otro artista, el Caravaggio, un gran pintor, pinta en Roma, eh, pinta esto, la incredulidad de Santo Tomás. Acuérdense que Santo Tomás, cuando le dijeron que Jesús había resucitado, dijo, yo, si no
si no meto mi dedo en su costado, no voy a creer que Jesús resucitó. Dijo eso, lejos de Jesús, y en algún minuto, unos días después, aparece Jesús en una habitación donde estaban reunidos todos los apóstoles, y Jesús lo llama y le dice, Tomás, ven, mete tu dedo en mi costado. O sea, como que Jesús lo estaba escuchando, es Dios. Y esa es la escena. Pero miren la realidad que tiene esto. Entonces, aquí esta es una pintura completamente barroca, completamente barroca. ¿Por qué? Porque es un tema religioso, porque está tratado de una manera muy real, muy real. Es una pintura que de alguna manera, yo les dije al principio de esta clase, el barroco trata de mostrar ese esplendor de la iglesia, vuelve a las temáticas religiosas, entonces van a estar pintando la mitología griega y las cosas religiosas. Y miren el tratamiento de la luz. Este es un cuadro que tiene poco color y tiene mucha luz. Hay una fuente de luz que viene del lado izquierdo, fuerte, pero miren el fondo, es una penumbra, no sabemos dónde está esta gente, están en un lugar muy misterioso. Es como si estuvieran con una vela o con una antorcha que los alumbra y lo demás se nos pierde. Las arrugas de la frente de Tomás, la ropa descosida, fíjense el detalle ahí, la ropa descosida. La penumbra aquí abajo, acá atrás, la penumbra. Y la llaga, a mí me duele ver eso, como ese dedo metido en la llaga, así literal. Bueno, eso es la pintura del barroco. Esta es otra, lamento no tener una foto mejor, pero también del Caravaggio, una obra muy grande que está en Malta, es la decapitación de San Juan. Juan decapitado, la única obra que está en Malta, en la sacristía de la Catedral de Malta. Miren el tamaño, o sea, son obras grandes y de alto impacto. Es una obra realmente impactante. Recuerden que a Juan, este Juan, no el evangelista, Juan Bautista, le cortaron la cabeza porque así lo pidió la mujer que era la madre de esta Salomé que bailó, ¿se acuerdan? Bueno, y miren esto, Caravaggio pinta también este Cupido dormido. Cupido o un ángel. Tiene alas, fíjense, y son alas como de pluma, unas plumas gruesas, duras. Sabemos que es Cupido solo porque tiene ahí el arco y la flecha, pero es un niño durmiendo, es un niño durmiendo, mucho contraste de luz y sombra. Hay unas partes de luz muy fuerte y el fondo muy oscuro. Y esto es lo que yo les decía, que a veces puede ser un ángel, puede ser un Cupido, puede ser un amorcillo, puede ser un ángel. Y si le sacamos la ala, es un niño durmiendo con una luz, con un foco muy intenso, pero el resto es una oscuridad. Bueno, una vez alguien me dijo, a mí nunca, cuando pintaba alguna vez, no me gustaba usar mucho el negro y me decía, no, cuidado, es muy bueno usar el negro porque cuando tú usas mucho el negro, puedes destacar las partes claras, porque lo claro sobre blanco no destaca, pero lo claro sobre negro destaca. Entonces, pareciera que la oscuridad, el propósito en el barroco de la oscuridad, es justamente destacar la luz. Se produce ese contraste. Y hay poco color y mucho contraste de luz y sombra. Eso es muy barroco. Y miren esto, del Caravaggio tenemos este Juan Bautista, el mismo que fue decapitado. Juan Bautista, y fíjense la postura, yo creo que aquí es clarísima la cita a la postura de Miguel Ángel, ¿verdad? Acuérdense, esto es Miguel Ángel, estos personajes que estaban pintados en los extremos de estos paneles, en la parte de la bóveda. Bueno, ay, miren eso, las posturas, esas posturas un poquito forzadas de Miguel Ángel, bueno, Caravaggio las retoma, pero cambia la luz porque es una luz muy intensa, pero es un foco y el resto penumbra, oscuridad. Vean eso. Ahí está la influencia entonces de Miguel Ángel sobre Caravaggio. Lo mismo esta. Amor victorioso, pero es muy humano, muy humano. Vean esas arrugas, por ejemplo. Un ángel jamás tendría, o un amorcillo no tendría. Son seres mucho más etéreos, pero estos son muy densos.
Bueno, y aquí tenemos tal vez la inspiración en esta escultura, El genio de la victoria de Miguel Ángel, también una postura un poquito forzada, con ese hombro que gira, una pierna doblada, otra que sostiene el cuerpo. Bueno, y fíjense en los objetos, muchas cosas alrededor, ya como anticipando las vanitas. De Caravaggio tenemos esta conversión de San Pablo. San Pablo se habría caído, camino a Damasco, se habría caído del caballo, habría tenido este accidente, queda ciego y siente la voz de Cristo que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Porque él era un judío que perseguía a cristianos, porque era muy judío, entonces perseguía a los cristianos y se convierte. Sigue después un viaje, se hace bautizar, recupera la vista y se transforma en San Pablo. Bueno, ahí está la escena y miren la postura de este Pablo. Miren la postura, el escorzo, la cabeza acá, el cuerpo va hacia el fondo, el brazo está delante de la pierna. Es una postura, y en el suelo es una postura muy poco común. Lo más fácil es poner a las personas horizontal, visto de lado, no, él lo pone en escorzo, visto de frente, con la cabeza aquí adelante. Y esta es la crucifixión de San Pedro, también de Caravaggio. San Pedro fue crucificado al revés. Él pidió que lo pusieran patas arriba porque no se consideraba digno de morir igual que Jesús. Entonces lo pusieron patas arriba. Entonces ahí lo están dando vuelta, pero miren esto. Este personaje que nos pone el trasero hacia adelante, ese codo, esa penumbra hacia el fondo. Pero acá una luz muy intensa, una luz blanca muy intensa. Eso es el barroco. Bueno, acá tenemos otro del mismo Caravaggio, La muerte de la Virgen. De nuevo, zonas de penumbra, zonas de luz muy intensa y el resto oscuridad, contraste. Y la cortina, ¿qué hace la cortina? Un poco como la cortina de Velázquez, espacio. Hace un marco. Caravaggio pintó esto también. Esto es una cosa muy curiosa. Es como una bandeja de, fíjense, 60 por 55 centímetros. No es tan grande, es como una bandeja, como un plato pintado, pero buscando ser hiperreal, buscando como un hiperrealismo. Una medusa, recuerden que esta es un personaje mitológico y que tenía, en lugar de pelo, tenía serpiente en la cabeza. Bueno, del mismo Caravaggio tenemos este David, y aquí yo creo que ustedes se van dando cuenta de cómo tenemos ese contraste, el contraste. El David hacia el 1600. David aquí es muy jovencito, así como recuerden el David de Miguel Ángel, desnudo, calculando dónde tirar la piedra. Acá ya le cortó la cabeza, tiene la cabeza y la marca, la herida, son muy literal, eso es muy barroco, nos cuentan toda la historia con pelos y señales. Entonces está la cabeza con la herida en la frente y está este niño, porque aquí David es un niño, es un joven, tendrá 12 años, ya ha matado y le ha cortado la cabeza a este gigante. Del mismo Caravaggio, aquí tenemos este David con la cabeza en la mano. Bueno, Salomé con la cabeza del Bautista. Esta es la que yo les comentaba, que bailó muy bien, entonces el rey le dice: pídeme lo que quiera. Y ella le pregunta a la mamá: ¿qué pido? Y la mamá le dijo: pide la cabeza de Juan, porque Juan estaba diciendo que no podían estar juntos porque tenían, eh, ella estaba casada con el hermano. Del mismo Caravaggio, Judío Lofernes. Y esto también es muy barroco. De nuevo, contraste, mucha luz, mucha sombra, penumbra, el fondo misterioso, y la sangre literalmente saliendo como un chorro recto, así como está un poquito congelada, la sangre sale recta. ¿Se fijan? Judith y Holofernes. Este es un pasaje del Antiguo Testamento. Judith era judía y Holofernes era el jefe de los filisteos, enemigos de los judíos. Entonces ella se infiltra
en el campamento de estos filisteos. Y Holofernes, que era el jefe, se enamora de ella, trató de seducirla, entonces cuando habían comido, él tomó mucho, se emborrachó, estaba durmiendo, y cuando estaba durmiendo, ella le corta la cabeza. Ese es el cuento, esa es la historia de Judith y Holofernes. Miren esa carita. Claro, a ella le repugna un poco lo que está haciendo, pero lo hace por su pueblo. Miren esa vieja, esas arrugas perfectas. Bueno, vamos con Rembrandt. Rembrandt es un grande de la pintura. Eh, Ahí lo tenemos. Él hizo más de 60 autorretratos. Él es del siglo XVII, fíjense, murió joven a los 63 años. Y todos los años, desde los 15 años aproximadamente, él se hacía retratos, autorretratos, y con toda veracidad, no se arreglaba. Él cuando estaba más viejo, estaba más arrugado, él se pintaba como se veía. Es muy interesante ver todos esos retratos. Bueno, y enamoradísimo siempre de su esposa Saskia, y aquí la pinta como Flora, como personaje mitológico, pero no nos parece muy mitológica, ¿verdad? Pero también miren los detalles exquisitos. Y la gracia de los Rembrandt es que la parte es muy pictórico. ¿En qué sentido? Yo les dije antes, Velázquez hace la matada de tela con un color pardo, muy aguachento, ahí dibuja y después va poniendo las pastas encima. Y Velázquez pinta lo que es luz con mucha pasta, una costra de pintura. Y los fondos como ese pelo, ese fondo oscuro, es la pintura muy diluida. O sea, lo que es luz, mucha pasta, mucha materia. Y lo que es sombra, poca pasta, poca materia y muy diluido. Es como, para los de filosofía, yo hago siempre como el paralelo. Ustedes saben que el, el mal se define como falta de bien. Un poco esa es la idea. Es como que la luz es verdad, como que la luz es verdad y tiene materia, y como que la sombra no es verdad, no existe, solo falta de luz, falta de materia, entonces muy aguachento. Es muy interesante. Ahí está Saskia entonces como Flora, con flores en la cabeza. Es muy bonita. Saskia murió joven y él nunca se consoló de la muerte de su esposa. Aquí tenemos a Artemisa, y nos parece que, claro, es como una señora de su tiempo. Miren la señora que está en penumbra atrás. Este es un gran cuadro también, la lección de anatomía del doctor Tulp, que tiene la firma, ahí tenemos el año incluso, pero miren solamente esto, ese, esos retratos, se ven todos holandeses, ¿verdad? Todo el tipo de los Países Bajos, ahí está. Pero mucha luz y mucho contraste luz y sombra. Esta es la obra maestra, esta se considera así como las Meninas de Velázquez. Bueno, en Holanda tienen su gran cuadro, el más importante de Holanda es quizás este cuadro, un cuadro de muy gran tamaño, en el Rijksmuseum de Ámsterdam. Y fíjense, es la ronda nocturna, claro, son unos oficiales de policía que están haciendo la ronda con otros personajes durante la noche, pero miren la cantidad de personajes y el contraste que hay entre oscuridad, esta niña iluminada que nos produce como un juego de oscuro, claro, oscuro, claro, oscuro, claro. eh, Él está vestido oscuro, claro, aquí esta parte más oscura y aquí viene este tambor con claridad. Eso es muy barroco, el lleno vacío, la luz y la sombra, el personaje claro, el personaje oscuro. Eso es muy barroco. Incluso fíjense cómo contrasta aquí el cuello blanco, acá el cuello negro, el pañuelo rojo, el pañuelo blanco, pierna adelante, pierna atrás, pierna adelante, pierna atrás, cómo se van alternando. Es un cuadro muy estudiado, muy, muy estudiado. Y si uno tuviera que decir qué color tiene poco color, es como blanco, negro, café y unos toques de rojo. No hay mucho más, no hay mucho más. Los ocre, blanco, negro, rojo, poco color.
¿verdad? Este es muy bonito también, La novia judía, así se llama, 1666. El juego de manos, lo espiritual que es el cuadro, ellos no se miran, él pone la mano así como en el corazón de ella toca suavemente la mano de él, no se están mirando, un cuadro misterioso. Bueno, Rembrandt pinta esto, cuando pinta paisajes, y aquí ya se ve el barroco, el contraste, una parte muy clara y una parte muy oscura, la luz y la sombra. Eso es muy barroco, como esto también. Partes misteriosas, oscuras, y otras partes muy claras, muy claras, muy claras. La luz de esa ventana es impresionante, ¿verdad? Y tema rebuscado, esa escalera es complicadísima. Bueno, este es un cuadro también que ha dado para muchos libros y muchos comentarios. El regreso del hijo pródigo, Museo del Hermitage. Claro, conoce la historia, ¿verdad? Este es una parábola que está en el Nuevo Testamento de este hijo que pide su herencia, se va, se la malgasta con mujeres, con mala vida, con amigotes, y luego se le acaba la plata, se le acaban los amigos y termina alimentando cerdos, que eso para un judío es algo bastante denigrante, alimentando los cerdos y él recapacita y dice, pucha, en la casa de mi padre hay tanta comida y yo aquí pasando hambre y decide volver y vuelve y el padre lo recibe. Y está aquí el hermano, que no le gustó mucho que volviera este hijo díscolo. Entonces, y fíjense, el único color es el rojo y el rojo aparece en el padre amoroso y en el hijo envidioso. Porque el padre manda a hacer una fiesta, manda a matar un animal y empieza a celebrar porque el hijo, dice él, estaba muerto y ha vuelto a la vida porque ha vuelto con el padre. Y el hermano está muy molesto. Entonces está el rojo usado como para el amor y el perdón y también para la envidia. Pasiones. Al fondo hay unos personajes también misteriosos que están como en la penumbra. Entonces de nuevo tenemos mucho color, o sea, perdón, mucha luz y penumbra. Este es otro hijo pródigo, pero no tan potente tal vez como el de Rembrandt. Este es de Murillo. ¿Se fijan? Con el perrito ahí en primer plano, que es la fidelidad, siempre representa la fidelidad. La vuelta donde el padre es la fidelidad. Bueno, y volvemos entonces a España con Murillo. Murillo pintó muchas veces este tipo de Asunción, no hay una, hay varias, y hay otras que es solo la carita con la luna a los pies. Pero este es un cuadro ya muy, muy, muy barroco. ¿Por qué? Porque miren esos angelitos, esas nubes, ese espacio misterioso. Miren eso, nubes de ángeles, unos más espirituales acá atrás, pero estos muy materiales y muy densos, pero otros que se como que se diluyen. Nubes de ángeles acompañando esta asunción de la Virgen al cielo, con la luna bajo los pies. Del mismo Murillo tenemos esto muy bonito, es la adoración de los pastores. Son unos pastores que tienen mugre en las uñas, que tienen como cada material está tan bien logrado. Y nos hace un juego acá, Murillo, el blanco del niño, del pañal, con el blanco de este corderito que va a ser sacrificado en el fondo. Él es el cordero que va a ser sacrificado. Entonces, blanco con blanco. La Sagrada Familia, el niño jugando con un pajarito. La Virgen está hilando. San José tiene ahí su mesón de trabajo. Bueno, vamos con, ese es Murillo. Murillo, pintura española también, siglo XVI. Vamos con Vermeer. Este es uno que es muy interesante, Países Bajos, en Delft. Pintó como 35, 36 cuadros en toda su vida, porque claro, se demoraba bastante, no son muy grandes. Algunos piensan que usaba una cámara para hacer la perspectiva perfecta. Y vamos a ver, por ejemplo, miren esto. Este es un cuadro chiquitito, tendrá 40 por 30, un cuadro pequeñito, la lechera, y, y todos los cuadros de Vermeer están así como con la ventana al lado izquierdo y los personajes iluminados por esa luz.
pero miren la concentración, el trabajo del fondo, el fondo claro que contrasta y recorta esta silueta, acá la penumbra. Son cuadros muy pensados. Esta mujer pesando su joya, de nuevo, Vermeer, al fondo hay un juicio final y de nuevo esa luz que entra por la ventana. Bueno, de François Boucher tenemos, busquen a Vermeer, busquen, es un gran pintor, tiene cosas muy bonitas, muy interesantes, pero ya seguimos, fíjense, aquí estamos en 1751, o sea, estamos en el siglo XVIII, y ya nos vamos como a esa derivación del barroco que es el rococó. Es pasarlo bien, disfrutar la vida, aquí no hay ningún problema, en un jardín delicioso, lo estamos disfrutando. Nada más. Y el jardín, fíjese que no tiene fondo, no tiene fin. Eso es oeste de Fragonard también. El columpio. El columpio es bien interesante porque ella está en un columpio que viene no sabemos de dónde, también muy misterioso este árbol. Se le ha salido un zapato que está volando. Este señor le está dando vuelito aquí con unos cordeles y acá hay otro que está mirando desde abajo. Algunos lo han interpretado como una escena un poco de adulterio. Ella está casada con uno, pero está mirando a otro. Un poco esa es la idea. En un jardín maravilloso, infinito, no hay casa, no hay nada, es solo disfrutar. Eso es el rococó en la pintura. De Watteau tenemos esto también, siglo XVIII, eh, el regreso a Citera. También están disfrutando en un lugar idílico. Fíjense que hay personajes vestidos a la usanza barroca, pero también empiezan a aparecer estos angelitos revoloteando. Y Tiepolo pintó muchos, esta es una pintura, pero también pintó muchas bóvedas de techo con escenas también con muchos angelitos dando vuelta. Aquí tenemos la Trinidad recibiendo a San Clemente. Bueno, eso sería, chicos, la pintura barroca. A ver, o sea, no sé si quieren preguntar algo para la prueba. Corrí un poquito, pero no sé si quieren preguntar algo. ¿Quedan claras las características? Me preocupa mucho eso. La pintura barroca, en resumen, se sirve de la pintura del Renacimiento, se sirve del manierismo. Es complicadita, es rebuscada, tiene muchos personajes y sobre todo se inclina como a ese contraste de luz y sombra. Hay un género que no les mostré que son las vanitas. Empiezan las vanitas, el otro día les hablé de eso, que son naturalezas muertas con una calavera, con las joyas, con un montón de otras cosas, como para mostrar que la vida pasa y que las cosas materiales no significan nada. Entonces puede aparecer un pescado muerto, una fruta, otros objetos, y casi siempre hay una calavera que nos recuerda la muerte. Eso. Voy a terminar de pasar la lista. Si quieren hacerme alguna preguntita, aprovechen ahora. Cristian Gutiérrez, ¿está por ahí? Cristian Gutiérrez. Gracias, Ana. Muchas gracias. Bueno, Cristian va a quedar ausente. Claudia Hernández, ¿está por Presente, aquí? profesora. Ya la pongo entonces. Don Daniel Reyes, ¿alguien sabe de Daniel? Porque no vino más de un tiempo a esta parte. ¿Alguien sabe de él? Le mandé un correo, no me contesta. A ver, Belén Romero. Belén Romero, no está, ausente. Tomás Villegas, ya, los que no nombré ya los puse presentes, para que estén tranquilitos. Mientras iban apareciendo, gracias a usted, Jonathan.
Bueno, es un bonito periodo de la historia del arte, súper lindo. Yo les mostré así como algunas cositas muy a la pasada. Ustedes busquen más, vale la pena. Ah, es su periodo favorito. Qué bueno, qué bueno. A mí parece que me gusta el Renacimiento también. No, me gusta todo. No, me gusta todo. Pero sí, es muy lindo, busquen un poquito más. El claro oscuro, sí, el claro oscuro es potente, es muy espiritual. Así es lo más lindo que hay. Ya chicos, ¿y cómo estamos entonces para la evaluación? A ver, voy a parar la grabación.